¿Alguna vez has pensado en escapar de tu realidad y empezar de nuevo desde cero en un lugar donde nadie te conozca? ¿Qué tal si para ello tuvieras que ultimar a alguien muy cercano a ti? Yo soy Manu Salazar y te doy la bienvenida a Rincón Random, donde te traemos historias, curiosidades y algo más. Hoy contaré la historia de una persona que aparentemente terminó con la vida de su familia para conseguir una vida nueva sin responsabilidad alguna. Hoy Rincón Random presenta el caso de la familia Curry. Esta historia comienza en enero de 1981 con el matrimonio de Michael Curry y Ann Johnson. Si bien no se sabe realmente cómo se conocieron, ni siquiera los padres de Ann, aunque según la madre de ella, cuando su hija y Michael empezaron a salir, era muy común que ella volviera a casa llorando, aunque siempre se negó a decir el motivo. Concibieron 3 hijos, Erika en el 81, Ryan en el 84 y Tyler, que debía nacer en algún punto del 85. Los Curry vivían en una casa de clase media en el 5433 de Rockhurst Drive. Tenían muy pocos amigos y sus vecinos los describían como gente muy aislada. La mañana del 29 de agosto de 1985, Ann y sus hijos visitaron a sus abuelos, quienes vivían a unos 6 kilómetros en el 4426 de Fairwood Drive. Les dejó al pequeño Ryan encargado y fue de compras al Sears. Después regresó a casa de sus padres y unos minutos pasados del mediodía se marchó a su casa. Más tarde, ese mismo día alrededor de las 5:30 de la tarde, un sujeto llamado Paul Edward Gabriel Jr. escuchó tocar la puerta y al abrir, Michael, con un aspecto de tener un infarto, dijo: «Mataron a mi esposa e hijos». Paul pidió a su madre llamar al 911. Mientras que Michael empezó a gritar. Paul trató de calmarlo, pero Michael saltó, lo agarró y lo arrojó contra la puerta principal, gritándole aún más fuerte: «Mataron a mi esposa y a mis hijos». Golpearon la puerta tan fuerte que la perilla perforó la pared detrás de ella. Al llegar la policía, Michael aún gritaba y pataleaba, por lo que tuvo que ser esposado para ser controlado. Al entrar a la casa Curry, la puerta estaba abierta y lo primero que se veía era el cadáver de Ann, que había sido golpeado tanto en la cabeza como en la garganta, al punto de quedar casi decapitada. Tenía una herida punzante y profunda en la sien izquierda. También había marcas de pinchazos y una herida incisa a lo largo del pecho. Ryan, de casi 2 años, yacía cerca de su madre aferrado a la alfombra. Había sido golpeado en la cabeza con la hoja del hacha y tenía moretones en la parte superior del torso. El cuerpo de Erika, de 4 años, fue encontrado en la cocina cerca de la puerta trasera, lo que hacía ver que había intentado escapar. Había sido golpeada en la boca. Sus lentes, paladar y dientes fueron encontrados esparcidos por el piso de la cocina. Los médicos intentaron salvar al no nato de Ann. Sin embargo, cuando lograron sacarlo, el bebé, que llevaría por nombre Tyler, ya estaba azul por falta de oxígeno. Michael fue llevado a la estación de policía, donde declaró haber salido de su casa a las 7:40 am. Llegó al centro Bradley, donde trabajaba, a las 7:50 de la mañana. Después salió a las 9:40 a comprar un ventilador para el cuarto de medicinas. Primero se dirigió al Sears, pese a que el centro no tenía ningún crédito en esa tienda, según Michael, para ver los artículos que tenían a la venta. Después de eso, se dirigió al centro comercial de Columbus Square para revisar algunos trabajos de renovación. Luego fue al Montgomery Ward en el Peachtree Mall, donde no consiguió encontrar el ventilador, así que se dirigió al Kmart de Macon Road. Aunque nadie lo vio en todo este trayecto, hasta que llegó al Kmart, pagó el ventilador a las 12:40. Llenó la forma de crédito y se retiró de la tienda a las 12:55. Luego llegó a su trabajo a las 13:10 horas. Salió de ahí alrededor de las 5:10 p.m. Fue a dejar el correo volviendo a su casa a las 5:30. Y sería en ese momento que encontró a su familia ya sin vida. Familicide is defined as one family member who murders other members of their family, commonly taking the lives of all. These cases are horrifying acts which can wipe out an entire family, leaving relatives, friends and colleagues stunned and confused. El interrogatorio duró de 9 a 11 de la noche, en el que Michael se le veía distante y sospechoso,
Cambió su historia varias veces e incluso en una de estas dijo que pasó a su casa en algún momento de la mañana. En una historia dijo que se arrodilló junto a su familia para ver si aún estaban vivos. En otra dijo que apenas llegó a casa se dio cuenta que estaban muertos, corrió a la casa del vecino a pedir ayuda. Esto pese a que tenía teléfono en casa y pudo llamar al 911 él mismo. Incluso se le hicieron pruebas de alcoholemia y narcóticos, pero salió negativo. Se le cuestionó sobre algunas heridas que tenía en el brazo. Dijo que no estaba seguro, que pudo habérselas hecho moviendo cajas o incluso mientras forcejeó con Paul. Michael se estaba quedando dormido, por lo que se le permitió continuar la entrevista al día siguiente, pero al salir del interrogatorio fue enviado al centro médico. Esto para presentar muestras de su cabello, sangre, saliva y huellas dactilares, así como para dejar su ropa para ser examinada. Luego se retiró del hospital alrededor de las 2:30 de la mañana, sin que se le pudieran encontrar rastro alguno de sangre en su ropa. Al día siguiente volvió a la estación de policía acompañado de su abogado, quien dijo que Michael no contestaría más preguntas. También se rehusó a tomar una prueba de polígrafo, pues según su abogado, resultaría inadmisible en la corte, además de que Michael no estaba en condición física o emocional para hacer la prueba de todas formas. Las pruebas periciales estimaron la hora de la muerte entre las 2 y 3 de la tarde. Cuando la policía llegó a la casa, la escena parecía armada. La puerta del lado de la cochera no tenía cerrojo. El regalo y las demás cosas que compraron aún se encontraban en la mesa de la cocina. Parecía que Ann y los niños habían sido emboscados apenas al entrar a la casa. Un bote de basura se había caído y bloqueado la puerta que daba a la cochera, lo que hizo creer que no pudo ser abierta después del crimen. La puerta trasera todavía estaba bajo llave, pero se había roto una ventana junto al cerrojo de este, y parecía que la ventana había sido rota desde adentro. En una silla, junto al cuerpo de Ann, estaba su bolso. Lo habían vaciado, aunque una bolsa un poco más pequeña, similar al tamaño de una cartera que contenía un juguete de Ryan, sospechosamente no había sido abierta, siendo que esta sería la única evidencia de robo, ya que no faltaba ninguna otra cosa en la casa. Había una chequera, una televisión y un estéreo completamente equipado a plena vista. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El termostato estaba encendido al nivel más alto. Dentro de la casa hacían unos 32 grados centígrados, mientras que al exterior habían unos 26-27 grados. As highlighted by Professor Jack Levin, the profile of a man who kills his family is a middle-aged man, a good provider who would appear to neighbours to be a dedicated husband and a devoted father. La policía descubrió rápidamente que el hacha usada para cometer el crimen había sido comprada por Michael unas semanas antes para hacer trabajos de jardinería. Incluso la etiqueta con el precio aún estaba en el mango de la herramienta. La ausencia de huellas dactilares tanto en el hacha como en la escena del crimen sugerían que el asesino no solo había usado guantes, sino que además las había limpiado para borrar evidencia. El recibo de la compra verificaba que esta había sido a las 12:55. La policía hizo una prueba de manejo desde el Kmart hasta la residencia Curry, la cual tomó 13 minutos. Los padres de Ann dijeron que su hija llegó a la casa entre 9:50 y 9:55. Aunque si bien no tenían certeza de la hora en que salieron Ann y sus hijos rumbo a su casa, se sabía que se marcharon entre 12 y 12:30. Ann se había quedado a ver un programa de televisión que terminaba a las 12 del día, por lo que era imposible que se hubiera marchado antes. La policía hizo pruebas de manejo de la casa de los padres de Ann a la casa Curry, determinando que en promedio se hacen unos 7 minutos, lo que significaba que Ann y los niños habrían llegado a su casa entre 12:37 y 12:40 cuando muy tarde. El cajero declaró que cuando Michael compró el ventilador estaba demasiado sudado, pese a que la tienda estaba muy fría. Incluso algunos trabajadores vestían suéter dentro de esta. Michael fue visto por sus compañeros de trabajo a las 8 de la mañana, a la 1:15
y cerca de las 5 de la tarde cuando salía del trabajo, lo que dejaba un hueco enorme de 5 horas sin que nadie lo hubiera visto en algún otro lugar. Unos días antes del crimen, Michael salió a cenar con su amante, Pam, una compañera de trabajo con la que ya tenía 2 meses de relación. Terminaron en un hotel donde Fred, el esposo de Pam, los descubrió, y según declaraciones de Michael, Fred podía herirlo sin siquiera tocarlo. Sin embargo, resultó que Pam y Fred técnicamente estaban separados porque no vivían juntos, y Fred solo quería confirmar la infidelidad de Pam y confrontarla. Además de que tenía una coartada para ese día y pasó las pruebas de polígrafo. Con el paso de los meses, Michael admitió su infidelidad con Pam, quien declaró que éste decía amar a su esposa e hijos, pero si en algún momento se divorciara le encantaría quedarse con la custodia de los niños. Después de algunos meses el caso fue congelado, pues la fiscalía determinó que no había evidencia suficiente para culpar a Michael, pese a los lapsos en los que absolutamente nadie lo vio en aquel fatídico día. No había rastros de sangre, cabello o alguna prueba de ADN que lo vinculara a la escena del crimen. Los padres de Ann tomaron terapia para víctimas de crimen y siguieron con sus vidas. Michael se mudó a Dalton, Georgia, donde trabajó como técnico en electrónica en una escuela. Sus antecedentes estaban limpios, ya que nunca se le acusó de ningún crimen. Se comprometió con una mujer llamada Lisa Norman, aunque se separaron al poco tiempo tras que ella fuese amenazada por Michael con una engrapadora para tapizar. Para octubre del 2003 se casó con una mujer llamada Susan. En el 2009 una nueva fiscal llamada Judy Slater reabrió el caso de la familia Curry y Michael fue arrestado casi 25 años después, el 27 de mayo de ese año, acusándolo de homicidio doloso agravado y asalto agravado por cada una de las víctimas, además de ser acusado de felonía y feticidio doloso contra su hijo nonato. In most cases studied, the offender lived in the same household with all of the victims, and in agreement with previous studies, problems in the relationship, a breakup and financial problems were prevalent within the families involved. Tras ser detenido, la madre de Ann dijo sentirse increíblemente aliviada y triste al mismo tiempo. Decía que sospecharon de Michael desde el primer día. Incluso le preguntó si sospechaba de alguien, pero su yerno no respondió, solo evadía la mirada. El juicio empezó en abril del 2001. Su examante, Pam Burt, testificó que Michael le dijo que no podía pagar un divorcio ni la manutención de los niños. El ex esposo de Pam testificó que jamás había amenazado a Michael, además de haberle prometido que no le contaría a Ann de su infidelidad, pues solo quería evidencias de la aventura de Pam para poder solicitar el divorcio. Así que no tenía motivos para asesinar a la familia de Michael. Lisa, la exprometida de Michael, testificó la amenaza con la engrapadora. En lo que refiere a medios y oportunidad, el arma homicida pertenecía a Michael, quien tuvo tiempo suficiente, pues había un vacío de más de 3 horas en que supuestamente estaría comprando el ventilador, aunque nadie lo hubiera visto hasta el momento en que se imprimió el recibo a las 12:55. Además de que las declaraciones lo colocan en el Sears prácticamente a la misma hora que Ann y Erika. Las acusaciones señalan que Michael no llamó al 911. Además de cobrar los seguros de vida de su familia, Michael admitió que sabía de los planes de Ann para ir al Sears. También admitió no haber revisado el pulso para ver si alguien de su familia estaba con vida. La teoría de la fiscalía era que Michael primero fue al Sears esa mañana, solo para confirmar que su esposa e hija estaban en la tienda. Salió del Sears prácticamente a la misma hora que Ann y su hija y tuvo tiempo para ponerse un overol o algún otro aditamento que impidiera mancharse de sangre. Esperar a su esposa e hijos, cometer el crimen, mover la temperatura para mantener los cuerpos calientes con la finalidad de aparentar que el asesinato ocurrió después de la 1 hora a la que él regresó al trabajo. Y pues le funcionó en su momento. Luego tiró el overol camino al Kmart, donde compró el primer ventilador que encontró y consiguió ser visto por sus compañeros de trabajo usando la misma ropa sin una sola mancha de sangre. Montó el crimen de forma que pareciera un allanamiento,
pues la ventana tenía evidencia de haber sido rota desde el interior. Además de que la puerta tenía cerrojo, no había evidencia de robo, no faltaba absolutamente nada en la casa, todo estaba en su lugar, incluso los electrónicos bastante costosos no habían sido tocados. Vació la bolsa de Ann sin querer explicar el motivo, solo lo admitió porque encontraron sus huellas en el bolso. Es decir, buscó limpiar las huellas prácticamente de cualquier superficie que tocó, pero olvidó limpiar el bolso. Otra cosa a considerar era que el forense determinó originalmente que la hora de la muerte sería entre 2 y 3 de la tarde mediante un termómetro rectal, aunque esto se desestimó en el juicio, ya que un nuevo forense declaró que considerando que se había encendido la calefacción, esa pudo no ser la mejor opción para determinar la hora de la muerte, e indicó que la hora de fallecimiento ocurriría minutos antes o después del mediodía. Michael decidió no testificar a su favor y luego de 8 horas, el 27 de abril del 2011, Michael fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por lo menos por 30 años, por lo que permanecerá en prisión por lo menos hasta que tenga 83 años en caso de seguir vivo para entonces. La defensa de Michael apeló que la evidencia era circunstancial y que no había evidencia alguna que lo atara a la escena del crimen, y que la línea del tiempo establecida era demasiado justa, la cual fue denegada y se reafirmó su sentencia el 9 de julio del 2012. Michael está ahora encarcelado en la prisión estatal de Ware en Waycross, Georgia, donde permanecerá al menos hasta el 2041, y en caso de solicitar libertad condicional, para ello, tendrá que admitir haber cometido el crimen. ¿Y bien? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Michael es culpable o inocente? Me encantaría leer tu opinión abajo en la caja de comentarios. Esta vez no diré nada al respecto, me encantaría más saber tú qué piensas. Por cierto, mando saludos para Molino Clipis 2500, Yolanda Salazar, José Ñahui y Jesús Beltrán por comentar nuestros videos anteriores. Recuerda que si quieres un saludo en el siguiente video solo tienes que comentar abajo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. También puedes dejar abajo alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que investiguemos. Recuerda que si el video te gustó y quieres ver más contenido como este, no olvides presionar el botón de like, suscribirte, activar la campana y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo que esto fue Rincón Random. Adiós. Why not that?